Vamos a arrancar por la parte de electricidad con la parte de electrostática. Más o menos se dan idea de que electrostática está vinculado con algo que está quieto, eléctrico y quieto. Así que la electrostática lo que trata es del estudio de qué pasa con las cargas eléctricas cuando están prácticamente quietas o tienen un movimiento transitorio, pero no un movimiento estacionario, digamos. O sea que si en algún momento se tienen que mover, lo hacen y luego se estacionan en algún lugar. Y ahí queda. De todos modos, recordemos que esa estaticidad es relativa. Sabemos que todas las partículas están en continuo movimiento, porque todas tienen cierta energía. Mientras estén sometidas, digamos, a temperatura, tienen cierto movimiento. Así que vamos a arrancar con la parte de electrostática, estudiando las fuerzas eléctricas entre cargas eléctricas. Los objetivos, digamos, de este tema es, bueno, explicar la ley de la electrostática, que es conocida como la ley de Coulomb, ver qué son las maneras de cargar a cuerpos por contacto o por inducción, definir el concepto, digamos, de carga eléctrica, el concepto de electrón, Coulomb y microcoulomb, así que de eso nos vamos a ocupar. ¿De qué está formada la materia? Sabemos que la materia está formada por partículas, que llamamos moléculas de cada sustancia, y las moléculas están formadas por átomos. Los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. Ahí ven ustedes el dibujito de ese átomo, donde se ve que en la parte interna, digamos, está el núcleo del átomo, con protones y neutrones, y vagabundeando en su cercanía una serie de electrones. Ese dibujito no está a escala. El núcleo es muchísimo más chiquito que el tamaño del átomo, o sea, del sector donde se mueven los electrones. Para que tengan una idea, en cualquier aula de la Universidad Tecnológica, bueno, un pedacito de tiza, si un pedacito de tiza es el núcleo de un átomo, los electrones rondan a una distancia mayor a la que pueden encontrar las paredes de ese átomo. Y como verán, el núcleo es muy pequeñito con respecto al tamaño del átomo. El tamaño del átomo está compuesto, bueno, por todo lo que está formado. Entonces, si el tamaño del átomo es el tamaño del aula, el tamaño del núcleo es apenas un pedacito de tiza. Y ocurre también que mover, digamos, un núcleo de un lugar a otro es mover toda la sala, digamos, de clase de un lugar a otro. Mientras que mover un electrón, ¿sí?, es una partícula muchísimo más pequeña y no es necesario mover todo el átomo para eso. Son partículas que están vagabundeando alrededor de ese núcleo, bastante lejos, y es probable, digamos, si uno arranca un electrón de ese átomo, bueno, el átomo en sí no sufre mucho, se queda en el mismo lugar, a lo sumo le faltará un electrón. Y otra cuestión que es importante decir de la materia es que los protones que están en el núcleo son difíciles de separar. Ahí intervienen todas las fuerzas eléctricas y atómicas que los mantienen muy unidos, que necesita bastante energía para poder separar las partículas del núcleo. Quiere decir que es mucho más fácil de ese átomo poder arrancar un electrón del átomo que arrancar un protón del átomo, por ejemplo, o un neutrón. Quedémonos con esa idea. Entonces veamos ahora la siguiente experiencia. Imagínense que tienen una barrita de caucho y empiezan a frotar a una tela de piel. Cuando hacen eso, todas las partículas de esa tela que está en contacto con esa barra, empiezan a recibir esa fuerza, digamos, ese roce, que ustedes saben que eso genera calor. Las partículas cercanas a esa zona, donde se produce ese roce, empiezan a incrementar su energía, empiezan a vibrar con mayor energía. Y entonces ocurre, por ejemplo, en el caso del caucho y la piel, que la piel empieza a liberar algunos electrones que se pasan para
para el caucho. ¿Por qué, digamos, pasa eso? Bueno, porque el contacto es muy íntimo entre el caucho y la piel, y porque las partículas en la zona, digamos, de la superficie que separa los dos materiales, las partículas están excitadas. Entonces es muy probable, digamos, ocurre realmente, que algunas partículas de un material se pasen al otro. Eso es algo que pasa normalmente con todos los materiales. Ustedes ahora estarán, no sé, cerca de una computadora o de un escritorio. Bueno, las partículas que forman parte del escritorio están permanentemente saliéndose del escritorio, de la superficie, mezclándose con el aire, y al revés, partículas del aire también que penetran en el escritorio o la computadora en la que ustedes están mirando esto. Ahora, ¿por qué los que se pasan son electrones y no protones o neutrones? Bueno, la explicación es la que le di hace un momento. Es mucho más fácil poder arrancar un electrón, ¿sí?, que arrancar un protón, porque el protón está en el núcleo. Y para mover un protón, ¿sí?, una que es muy difícil separarlo del resto de los protones. Entonces, querer mover un protón es prácticamente querer mover todo el núcleo del átomo. Y el átomo es muchísimo más grande que un electrón. Entonces, es mucho más fácil que un electrón pueda ser arrancado o movido que sea movido todo un átomo. Ese es el motivo por el que el movimiento de cargas eléctricas en sólidos son los electrones. Los electrones son los únicos que se pueden mover. A los átomos les cuesta mucho. O sea, los núcleos donde están los protones les cuesta mucho. Bueno, cuando ocurre eso, si bien toda esa piel está formada por muchas cargas, digamos, muchos átomos que tienen electrones y protones, cargas de distinto tipo, cuando empiezan a pasarse electrones hacia la barra, entonces hay una descompensación. Ya la piel empieza a tener menos electrones que los que tenía antes, ¿sí? Entonces empieza a aparecer un exceso de carga positiva. Antes era eléctricamente neutro. Los átomos tienen tantas cargas positivas como negativas, tanto electrones como protones. Empiezo yo a arrancar electrones, entonces ese material empieza a quedar con exceso de carga positiva y decimos que se empieza a cargar positiva. Y aquel que empezó a recibir esa serie de electrones también se descompensa eléctricamente y empieza a tener un exceso de cargas eléctricas negativas. En ese caso decimos que, en este caso, la varillita de caucho se cargó negativamente y que la piel se cargó positivamente. Si hacemos una experiencia parecida con el vidrio y la seda, en realidad lo que ocurre acá es que los electrones que están en la varilla de vidrio se empiezan a pasar a la seda. Entonces, la seda queda cargada negativamente y la varillita de vidrio queda cargada positivamente. ¿Por qué se atraen por qué, digamos, algunos cuerpos que están cargados eléctricamente tienen la facilidad de atraer a cuerpos livianos? Acá tenemos esta resina color ámbar. Antes se la conocía como electrón, ¿sí? Bueno, de ahí viene el nombre de electricidad, ¿no? Se sabía que esa resina, si uno la frotaba, luego era capaz de atraer a cuerpos livianos. Y acá se ve cómo se le acerca un conjunto de plumitas y empieza a atraer algunas. ¿Por qué pasa eso? Ahora ya lo sabemos, en ese momento no se sabía mucho. Y la explicación está en la ley que vamos a ver. Esa ley es la ley de Coulomb. Y lo que descubrió Coulomb es que si acercaba cuerpos con exceso de carga
de un tipo a otros cuerpos con exceso de carga de otro tipo, se ejercía entre ellos una fuerza de atracción entre esos cuerpos. Por el contrario, si acercaba cuerpos que estaban cargados con el mismo tipo de electricidad, como el caso de las cargas que están acá abajo, entonces esos cuerpos recibían, entre ellos, se ejercían fuerzas de repulsión. Y pudo determinar que esas fuerzas, tanto de atracción como de repulsión, era proporcional al producto de las cargas eléctricas, o sea, de cuán cargado estaba cada uno de estos cuerpitos. Y además que cuando los alejaba, esa fuerza disminuía, y la manera en que disminuía esa fuerza era con la inversa del cuadrado de la distancia a la que se encuentran esos cuerpos cargados. Quiere decir de que cuando esos cuerpos se separan un poquito, la fuerza de atracción o repulsión disminuye mucho. Y esas fuerzas, ¿sí?, son directamente proporcionales al producto de las cargas eléctricas de los dos cuerpos que acercan. Esa proporcionalidad se convirtió en igualdad a través de una constante. Entonces, se convirtió en igualdad esa proporcionalidad introduciendo una constante. Y el valor de esa constante toma este valor, ¿no?, que tenemos acá. Se define que, en realidad, la fuerza con la que se atraen o se repelen dos cargas eléctricas, con carga Q y Q', y la manera, digamos, de determinar esa fuerza entre esas cargas es justamente considerando el valor de las cargas de cada una de el valor de las cargas de cada una de las cargas que acerco y la distancia a la que se encuentra. Para que esa proporcionalidad se convierta en igualdad, se tuvo que determinar de que la constante tuviera que tomar ese valor. Después vamos a ver un poquito sobre las unidades de la carga eléctrica. Uno de los instrumentos que se suele utilizar para determinar si un cuerpo está cargado eléctricamente o no es lo que se conoce como el electroscopio de hojas. Y el electroscopio de hojas consiste en un dispositivo metálico, como esta cabecita que se ve acá, de donde se cuelga un par de hojuelas también metálicas. Y todo eso se lo aísla, ¿eh? En este caso acá está envuelto con una burbuja de vidrio, ¿eh? Se puede poner cualquier otro material. Cuando las hojuelas, ¿sí?, se abren, es porque uno acerca a ese electroscopio un cuerpo que está cargado eléctricamente. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona de la siguiente manera. Así, digamos, como se hace con hojuelas metálicas, también se suele hacer con cuerpos livianitos, en este caso de médula de saúco, que es un vegetal. Bueno, en algún momento logramos, digamos, que haya cargas eléctricas del mismo tipo en esas esferitas, entonces esas esferitas se empiezan a separar. Ya lo vamos a ver. Veamos cómo funciona el electroscopio. Para eso les voy a compartir un videíto. Vamos a buscarlo. ¿Sí? ¿Lo están Una viendo? consulta. ¿Sí? No, seguimos viendo la diapositiva, pero con Ah, respecto al electroscopio. sí. La hoja de oro se supone que está cargada positivamente, ¿no? No, ahora vamos a ver, ¿eh? Puede ser con carga positiva o con carga negativa, ¿eh? Genial. Les voy a compartir, tengo que dejar de compartir esto, supongo, y compartirle. Lo que ocurre es lo siguiente, acá tenemos la cabeza del electroscopio,
esta varillita, que sigue siendo metálica, y acá están el par de hojuelas. Y después está puesto, digamos, en una recipiente de vidrio para aislarlo del resto. Toda esta parte metálica, todo metálico esto, tiene cargas eléctricas, positivas y negativas. Y esas cargas eléctricas están distribuidas a lo largo de todo el material. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno acerca un cuerpo cargado eléctricamente a ese electroscopio? Bueno, vamos a mirar un poquito el video, ¿sí? Yo voy a ir parando donde me parezca. Bien, entonces, lo que hizo fue frotarse una reglita de plástico en el cabello y logró un efecto parecido al que habíamos visto con las barras de caucho y la piel, y la de seda, y, bueno, en este caso la barra de caucho y la piel. Entonces esa reglita quedó cargada, digamos, con exceso de carga negativa. Cuando uno acerca esa reglita con exceso de carga negativa a la cabeza del electroscopio, esas cargas negativas, ¿sí?, movilizan a los electrones que había en esta zona y los aleja, porque ejercen fuerzas de repulsión. ¿Ya? Vimos por la ley de Coulomb de que cargas de igual tipo se ejercen fuerzas de repulsión. Entonces esos electrones empiezan a migrar donde pueden. Y como se pueden mover libremente en este material metálico, entonces se empiezan a alejar por el material. Y se van lo más lejos que pueden. Lo más lejos que pueden es donde están estas hojuelas. Y entonces se acumulan mayoritariamente cargas negativas en las dos hojuelas. Y como entre las dos hojuelas, ¿sí?, quedan cargadas con exceso de carga negativa, entonces las fuerzas de repulsión hacen que esas hojuelas se separen. Entonces esa es una manera de detectar que este electroscopio se acercó a un cuerpo que está cargado eléctricamente. ¿Por qué es necesario de que el electroscopio sea de material metálico? Porque en los materiales metálicos, el tipo de unión que hay son uniones metálicas donde los electrones son compartidos por varios átomos. O sea, medio que los electrones no tienen mucho dueño, los electrones de última valencia. En cambio, en otros materiales, donde ya, digamos, sus uniones químicas son covalentes, o de ese tipo, están mucho más fuerte unidos los electrones de valencia, o en general, grupo de electrones de las distintas órbitas, con el núcleo, y entonces es muy difícil que en esos materiales lograr un desplazamiento de electrones. Por eso se utiliza material metálico para hacer este dispositivo. Bien. Bueno, ahí agregó otra parte, digamos, ¿no? La podemos ver ahora, se lo iba a aplicar más luego. Lo que hace en ese momento es, bueno, como en la cabeza del electroscopio hay falta de electrones, si yo esa cabeza del electroscopio la pongo en contacto con la Tierra tiene muchísimos electrones, es muy grande. Entonces a través mío se conecta con la Tierra es tan grande y tiene tanta cantidad de electrones que dice, bueno, si acá están ávidos de electrones, y los electrones que están en la Tierra, digamos, entre ellos también se repelen, bueno, están más cómodos alejándose y viniéndose por acá, que hay muy pocos. Si después uno separa el dedo del electroscopio, lo que hizo en ese momento fue transportar electrones al electroscopio. Fue el único transporte de carga que hubo hasta ahora, ¿sí? Pues que recibió el electroscopio, porque cuando le acerqué la regla, no le entregué ninguna carga al electroscopio, solo acá. Solo en este momento, cuando la toco con el dedo, le transporto electrones. Y entonces, bueno, cuando se separe luego la regla, ¿sí?, va a quedar ese electroscopio con exceso de cargas eléctricas negativas y entonces va a quedar con las hojuelas abiertas. Vamos a ver.
Entonces, ahora sabemos que si cargamos una barra de caucho frotada con piel y la acercamos a un grupito de un par de esferitas de médula de Sauco, como son cuerpitos livianos, ¿sí? ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. Eh, las esferitas de Sauco están eléctricamente neutras, no están cargadas. Pero al acercarle un cuerpo cargado eléctricamente, son atraídas. Y les digo lo que pasa y después lo explicamos. Una vez que esas esferitas tocan esa barra que está cargada negativamente, luego se separan, se repelen de la barra y además se repelen entre ellas. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó es lo siguiente. Hubo, digamos, al principio, una atracción que le ejerce la varillita de caucho a las esferitas de Sauco, que ahora voy a explicar por qué pasa eso. Una vez que las atrae y alcanzan a tocarse, hay una transferencia de cargas eléctricas negativas, porque tiene excesos de carga eléctrica negativa la barra de caucho, y las esferitas no, porque son eléctricamente neutras. Entonces, digamos, muchas cargas eléctricas de la barra de caucho van a estar más cómodas en las esferitas de Sauco, porque ahí hay lugar, digamos. Y entonces quedan cargadas con exceso de carga negativa. O sea, al quedar cargadas con exceso de carga negativa, entre ellas se repelen. Y también quedan cargadas con exceso de carga negativa, igual que la barra de caucho, que por haber tocado a esas esferitas, no perdió toda la carga. Entonces tenemos la barra de caucho con carga negativa todavía, y las esferitas, las dos con carga negativa. Entonces hay una repulsión entre todos ellos. Cuando alejo la barrita de caucho, esas esferitas quedan separadas. Acercamos ahora, ¿sí?, a la médula de Sauco, ¿sí?, suponiendo que estén descargadas, le acercamos ahora una varillita de vidrio, cargada eléctricamente, con carga positiva. Bueno, el efecto es el mismo. Esa varilla de vidrio, cargada positivamente, atrae esas esferitas de Sauco eléctricamente neutras. Cuando las toca, hay una transferencia de electrones de las esferitas de Sauco a la barra de vidrio. ¿Por qué? Y bueno, porque en las esferitas de Sauco, digamos, era eléctricamente neutro, pero en la varilla de la barrita de vidrio hay mucho lugar para electrones, entonces van a estar más cómodas en la varilla de vidrio. Entonces hay muchos electrones que se pasan de la médula de Sauco de las esferitas de Sauco a la barrita de vidrio. Entonces, al ocurrir eso, las esferitas de Sauco quedan cargadas con déficit de electrones, o sea, cargadas positivamente. Y la barrita de vidrio, esa carga de esos electrones que recibió de la esferita de Sauco no fueron suficientes para neutralizar eléctricamente la barrita de vidrio, entonces queda cargada todavía positiva. Entonces tenemos tanto la barra de vidrio como la esferita de Sauco, todo cargado positivo. Entonces empieza a haber una repulsión entre todos ellos porque todos los cuerpitos de esos tienen cargas del mismo tipo. Lo vimos en el caso de cargas eléctricas negativas y ahora pasa lo mismo con cargas eléctricas positivas. Pero siempre tengan en cuenta que los únicos que se pueden transportar, ¿sí?, son las cargas sólidas, son las cargas negativas, o sea, los electrones. Bueno, además de esa experiencia, ¿sí?, se hizo esta otra experiencia, que fue lo que demostró un poco la ley de Coulomb.
sabiendo de que se trataban de electricidades, bueno, ¿qué era lo que pasaba, digamos? Si con la barrita de caucho, ¿sí?, cargada eléctricamente, se tocaba a una de las peritas de Sauco, y con la barrita de vidrio cargada eléctricamente se tocaba la otra esferita de Sauco, ocurría de que ahora esas dos esferitas de Sauco, que están próximas, en lugar de repelerse, se atraen. Y eso de alguna manera demostró, digamos, el concepto de la ley de Coulomb. ¿Por qué? Porque habíamos visto hasta ahora, cuando cargábamos un cuerpito, ¿sí?, tocamos las esferitas de Sauco, que siempre se repelían. O sea, se atraían solo por ser livianos. Ahora voy a explicar por qué. Pero ya ahora en este caso, esas dos esferitas que están ahí en el centro, en lugar de repelerse, se atraen. Entonces, había efectos a veces que producía repulsión, ¿sí?, y a veces que producía atracción. De ahí surgió la idea de que había dos tipos de electricidades. Bien, entonces, bueno, la conclusión es que cargas de igual tipo, todas las que se habían cargado, ¿sí?, negativamente se repelían, y todas las que se habían cargado positivamente se repelían, pero cuando estaban cargadas, una con carga positiva de un tipo, electricidad de un tipo, y la otra con electricidad del otro tipo, las fuerzas eran de atracción. Una de las cuestiones que les dije que les iba a explicar, y al final no se las expliqué porque se me saltó la transparencia, es por qué, ¿sí?, algunos cuerpos cargados eléctricamente son capaces de atraer cuerpos livianos, que no están cargados inicialmente eléctricamente. Por ejemplo, esa barrita que se ve ahí, de resina, está cargada eléctricamente, y que atrae a esas plumitas que no están cargadas eléctricamente, o sea, tienen una carga neutra. La explicación es la siguiente. Aplicando la ley de Coulomb, imagínense que tenemos este cuerpito esférico, donde sus cargas eléctricas, ¿sí?, positivas y negativas, están uniformemente distribuidas en ese material. Si empezamos a acercar una barra que tenga exceso de carga positiva, entonces empezamos a ver, como se ve en la parte inferior de la transparencia, que como hay exceso de carga positiva en la barra, hay una, digamos, una repulsión sobre las cargas positivas de esa esferita y una mayoritaria atracción de las cargas negativas. Y entonces se produce esa separación de cargas positivas y negativas en esa esferita. Ahora, de acuerdo a la ley de Coulomb, este exceso de carga positiva que hay en esta barra produce fuerzas de atracción a estas negativas, que se fueron separando, y repulsión a estas positivas. Acá hay la misma cantidad de cargas negativas que acá de positivas. Pero como estas cargas negativas están más cerca de este exceso de positivas que estas positivas, entonces las fuerzas de atracción que se hacen entre estas cargas negativas y este exceso de positiva acá son bastante importantes. Sin embargo, la fuerza de repulsión que se hacen estas positivas que hay en la barra con estas positivas que están más lejos es menor. Y el motivo es porque están más lejos. Si bien acá hay la misma cantidad de carga que acá, las fuerzas son distintas, de distinta intensidad, porque estas están más lejos.
de las positivas de la barra. Entonces, si uno empieza a sumar fuerzas sobre esa esferita, hay una fuerza resultante de atracción a la barra. Y ese es el motivo por el que los cuerpos cargados, como en este caso esa barra que se muestra en la transparencia, son capaces de atraer cuerpos livianos, porque esa diferencia de fuerzas son débiles, que estén eléctricamente neutros. No sé si les queda clara esa explicación. Sigamos adelante por donde estábamos, digamos. Que busquemos la transparencia ahora. Entonces, ¿cómo se pueden cargar? ¿Cuáles son las formas de cargar eléctricamente un cuerpo? Bueno, un cuerpo se puede cargar por contacto o por inducción. ¿Cómo se carga por contacto? Bueno, una manera de ver si efectivamente estamos cargando el cuerpo o no es utilizar un cuerpo que sea un electroscopio, para que nos va a detectar si se carga o no. Entonces, una forma ya la vimos. Si acerco un cuerpo cargado eléctricamente y toco ese electroscopio, si el cuerpo que acerco está cargado negativamente, se le cede, digamos, electrones al electroscopio, y entonces cuando el electroscopio, cuando la barrita esa cargada se la separa, el electroscopio queda con un exceso de cargas negativas. Lo mismo pasaría, ¿sí? Bueno, ahí se ve que el electroscopio quedó cargado porque las hojuelas quedan abiertas. Si lo que le acerco, ¿sí? O con lo que lo toco al electroscopio es con una varillita de carga positiva, entonces, como en este caso, al tocarla, ¿sí? Al electroscopio que está eléctricamente neutro, hay cargas eléctricas, o sea, electrones del electroscopio que empiezan a pasar a la varilla. Entonces, cuando separo la varilla, quedó con un defecto de cargas eléctricas negativas del electroscopio. Y hay exceso de positiva, las hojuelas se separan y muestran que quedó cargado. Quiere decir que si lo quiero cargar a un cuerpo con carga eléctrica negativa, lo toco con un cuerpo cargado eléctricamente negativa, y si lo quiero cargar con carga eléctrica positiva, lo toco con un cuerpo cargado eléctricamente positivo. La otra manera de cargar eléctricamente es por el método de inducción. Veamos los distintos casos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos esferitas metálicas apoyadas en dos bases que están aisladas, aislantes, y que esas esferitas se están tocando. Empezamos a acercar a ese conjunto de esferitas metálicas una barrita cargada, y entonces, como la carga es, la barrita tiene carga negativa, empieza a repeler las cargas negativas que hay en las dos esferitas, y se alejan todo lo que pueden, por eso se van a este extremo. Y queda en esta zona, ¿sí?, un exceso de carga positiva. Si en ese momento separamos las esferitas, entonces quedó esta esferita con exceso de carga positiva y esta con exceso de carga negativa. Si ahí alejamos la varillita, ¿sí?, entonces habrán quedado esas dos esferas cargadas con cargas diferentes. Ese método se llama método de inducción, porque en realidad no estoy tocando con esta varillita las esferitas, sino solamente la estoy acercando y luego alejándola. ¿Qué pasa si quiero cargar por inducción una sola esferita? Bueno, la manera de hacerlo, y acá vamos a volver un poco a lo que mencionó el videito que vimos,
acerco una barra cargada eléctricamente, por ejemplo, negativa, podría ser positiva también, no hay problema. Al acercarla, en este caso, repele las cargas negativas, o sea, hay una redistribución de las cargas eléctricas en la esferita metálica. Las negativas, que son las que se pueden mover, se pelotonan lo más lejos que pueden, y entonces quedan en esta zona cercana a la varilla un exceso de carga positiva. En ese momento, yo me puedo acercar a esta zona de cargas negativas y tocarlas con el dedo. Al tocarla con el dedo, a través de mí, los conecto la esferita a tierra. Otra vez, como la tierra es tan grande y tiene un montón de cargas positivas y de negativas, tener unas pocas cargas negativas más no le hace nada. Y acá están muy apretadas. Entonces quieren, o sea, entre ellas se hacen fuerza también de repulsión. Entonces quieren alejarse lo más que puedan. Y además porque están repelidas por esta varillita. Entonces en ese momento, cuando yo tomo contacto con la zona de cargas negativas de la esferita, esos electrones empiezan a pasar por mí hacia la Tierra, donde van a estar más lejos todavía de lo que se encuentran ahí, más cómodos. Y si en ese momento saco el dedito, digamos, ¿sí? Y después alejo la varillita, quedó esa esferita con exceso de carga positiva. ¿Sí? Ese sería un método para cargar por inducción, o sea, sin tocar. Fíjense que acá no se toca, con el cuerpo cargado no se toca la esferita que se va a cargar. Una forma de cargar por inducción un solo cuerpo. Así que esas son las formas, digamos, en las que se pueden cargar eléctricamente los cuerpos. Bien, veamos las unidades con las que se mide la carga eléctrica. Bueno, la carga eléctrica se podría medir en cantidad de electrones. O sea, cuando se pasan electrones de un cuerpo a otro, de un material, sí, de un cuerpo a otro, entonces uno de esos cuerpos, ¿sí?, empieza a cargarse eléctricamente. Con 1, 2, 3, 4, 5, o sea, una cantidad discreta de carga. Porque los electrones pasan enteros, no puede pasar de un material al otro medio electrón. Quiere decir que la transferencia de carga que se hace de un cuerpo a otro es discreta. Entonces, una manera de indicar la carga eléctrica podría ser indicando, bueno, a ver cuántos electrones adquirió de más o cuántos perdió. Pero terminó resultando más cómodo, en lugar de usar esa unidad de medida, usar, o sea, después más adelante, cuando ya se empezaron a conocer cómo se comportaban las cargas eléctricas, cuando eran sometidas a diferencia potencial, se conoció el concepto de corriente, y eso se terminó definiendo de otra manera la carga eléctrica, ¿sí?, y se le dio la unidad de medida de Coulomb, en honor a ese físico. Y ocurre de que la carga eléctrica, ¿sí?, de un Coulomb es la cantidad de carga eléctrica que corresponde a 6,25 por 10 a la 18 electrones. Así que una carga eléctrica de un Coulomb, ¿sí?, es una gran cantidad, es la carga eléctrica, tienen una gran cantidad de electrones. 6,25 por 10 a la 18, una cantidad muy grande. El signo negativo es porque, bueno, le asignamos a la carga, a ese tipo de electricidad, ¿sí?, que portan los electrones, negativa. Se le podría haber dado otro nombre, bueno, se le dio a eso negativo, y por lo tanto
cuando hay déficit de electrones, se dice que la carga es positiva. Esto significa que la carga de un solo electrón es muy pequeña en esas unidades de medida, en Coulomb. Se lo representa con la letra C. Entonces, un electrón tiene una carga negativa de 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, o sea, una cantidad en Coulomb muy pequeña. El Coulomb es en realidad, ¿sí?, es una unidad muy grande, como se ve, para lo que es, digamos, la electricidad estática. Por eso con frecuencia se utilizan sus múltiplos. Entonces se utiliza el microcoulomb, el nanocoulomb, ¿sí?, el picocoulomb, que son prefijos que indican sus múltiplos. El microcoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulomb. O sea, un microcoulomb, ¿sí?, es la carga eléctrica que es 1.000.000 de veces más chiquita que 1. De la misma manera, se define el nanocoulomb como 1 por 10 a la menos 9 coulomb, un picocoulomb como 1 por 10 a la menos 12 coulomb. Veamos un ejemplito. Dice, si 16 millones de electrones se remueven de una esfera neutral, o sea, una esfera que tiene tantas cargas positivas como negativas, ¿cuál es la carga en Coulomb sobre la esfera? Lo que hacemos es sacarle 16 millones de electrones. Entonces, si hacemos eso, sacar esa esferita va a quedar con déficit de electrones, o sea, va a quedar con una cantidad equivalente, ¿sí?, de carga eléctrica positiva. Y esa cantidad de carga tendremos que multiplicar esos 16 millones de electrones por la carga de un electrón. O sea, 16 por 10 a la 6 electrones, lo multiplicamos por la carga de un electrón. Vemos que un electrón tiene esta carga. Así que ahí nos queda, digamos, haciendo las cuentitas, nos queda una carga de 2,56 picocoulomb, o sea, 2,56 por 10 a la menos 12 coulomb. Y la carga es positiva porque la esferita perdió electrones, o sea, quedó con un déficit de electrones. Veamos un ejemplito de la ley de Coulomb. Dice, una carga de menos 5 microcoulomb, o sea, un cuerpito cargado con una carga eléctrica de menos 5 microcoulomb, se coloca a 2 milímetros de una carga, digo, de un cuerpito cargado que tiene una carga eléctrica de 3 microcoulomb, o sea, un déficit de carga eléctrica de electrones de 3 microcoulomb. Y pregunta que encuentre la fuerza entre las dos cargas. Bueno, lo primero que vemos es que en este caso tenemos un cuerpito cargado con carga negativa de menos 5 microcoulomb y otro con carga positiva de 3 microcoulomb. Quiere decir que la fuerza que voy a hallar va a ser una fuerza de atracción, porque los cuerpitos están cargados con electricidades de distinto tipo. La distancia es de 2 milímetros, ¿sí? Y entonces, aplicando la ley de Coulomb, para que la ley de Coulomb dé en unidades del sistema internacional, tengo que poner las unidades, las magnitudes indicadas en el sistema internacional también. El sistema internacional, la constante K es 1 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Las cargas eléctricas las ponemos en coulomb, que es la unidad de medida del sistema internacional de carga. Y la distancia la pasamos a metros. Así que 2 milímetros son 2 por 10 a la menos 3. Haciendo las cuentitas nos queda que en newton esa fuerza es de 3,38. Acá este signito es a la menos 4. ¿Y cómo resolver problemas en los que
es necesario calcular la fuerza a la que está sometido un cuerpito que esté cargado eléctricamente con respecto a otro. Bueno, lo mejor es hacer un bosquejito como se hizo en el problema anterior. Tenía dos cargas eléctricas, dibujar dos cuerpitos cargados eléctricamente, indicar a la distancia que están, pasar todas las medidas que tengamos o los datos que tengamos al Sistema Internacional de Unidades. No confundir el sentido del signo de la carga eléctrica con el de la fuerza. Acuérdense de que la fuerza es una magnitud vectorial y su signo va a depender del sistema de referencia que estemos utilizando. ¿Para qué lado digamos nosotros que es positivo? ¿Sí? Y para qué lado es negativo. Entonces, las fuerzas tienen que ver con ese sistema de referencia. Pero las cargas eléctricas no. Las que son negativas, las que son positivas, son positivas. La fuerza resultante se encuentra al considerar la fuerza debida a cada carga independientemente. O sea que si yo tuviese, por ejemplo, 3 cuerpitos cargados eléctricamente, quiero saber sobre uno de ellos cuál es la fuerza eléctrica total, tendré que ver qué fuerza le ejerce el segundo cuerpo al primero y qué fuerza le ejerce el tercer cuerpo al primero. Y sumar vectorialmente esas fuerzas para determinar la fuerza resultante sobre el primero. Se cumple acá de que entre cuerpos cargados la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Por el principio de acción y reacción, la fuerza que le ejerce un cuerpo cargado eléctricamente a otro es igual y de sentido contrario que la que el otro le ejerce a él. Veamos un ejemplito y cortamos acá porque ya lo espera el otro profesor. Para la clase que viene vamos a ver si mejoramos el tema del tiempo de intervalo de grabación de la primera mitad de la clase. Acá tenemos una carga de 6 microcoulomb, otra de 9 microcoulomb, separadas la distancia que indica ahí, y entonces pregunta cuál es la fuerza resultante sobre una carga de menos 5 microcoulomb que se ubica a medio camino, o sea, Q3 es de menos 5 microcoulomb y se ubica en la mitad de camino entre las otras dos. Bueno, hacemos el dibujito, indicamos las fuerzas, cuáles son de repulsión, cuáles son de atracción. Tenemos que representar las fuerzas sobre esta carga. Entonces, esta carguita, la 1, le ejerce esta fuerza, a 3. Y esta carguita 2 le ejerce esta fuerza. Esta es de repulsión, porque son iguales, y entre estas dos es de atracción, por eso hacia allá. Bien, empezamos a calcular cada una, entre 1 y 3, ¿sí? Entonces consideramos las dos cargas, la carga 1 y la carga 3, la constante y la distancia entre ellas dos. Y luego consideramos la fuerza, o calculamos la fuerza que 2 le hace a 3. Esa fuerza es de atracción, ¿sí? Y acá estarán involucradas esas dos cargas, la carga 2 y la carga 3. La distancia entre ellas y la constante. Esas dos fuerzas son para el mismo lado. Entonces, de acuerdo a mi sistema de referencia, si para la derecha es positiva, esas dos fuerzas se sumarán. Independientemente del signo que hayan dado acá. Porque fíjense, estas dos eran negativas, el producto da positivo. Y estas dos, una positiva y la otra negativa, el producto hubiera dado negativo. ¿Sí? Entonces, la suma algebraica hubiera sido una resta. Yo sé que acá las tengo que sumar porque, con respecto a cualquier sistema de referencia, estas dos fuerzas están en el mismo sentido.